Buenas tardes, soy Sergio Carmona de la maestría de eh, Big Data e Inteligencia Artificial de la Universidad de Anáhuac y pues voy a presentar mi primer tarea, que es un reto. Son tres escenarios sobre cómo usar datos, análisis o ciencia de datos. El primer escenario es el caso de la universidad. Una universidad quiere conocer el promedio de calificaciones por programa académico. ¿Qué enfoque me recomendarías? Datos, análisis, ciencia de datos. Pues el enfoque sería datos, simplemente un promedio, una práctica muy recurrente en universidades. eh, Nada especial aquí, a menos de que sea un gran volumen de datos, pues ya pensaremos en usar Spark, Big Data, compresión, diferentes formatos como Delta o Parquet, pero solamente en casos de, por ejemplo, clases online o algo muy específico con muchos datos masivos. La dirección quiere identificar qué está provocando esa disminución antes de tomar decisiones. ¿Qué enfoque recomendarías? Datos, análisis, ciencia de datos. Justifica tu decisión. ¿A qué es análisis? Ver eh, por insights, lo que sería business intelligence, prácticas de business intelligence o data analytics, ver cuáles son los factores que están como tal haciendo la disminución, ¿no? Que está provocando la disminución de ventas como tal. Las ventas como tal, pues se miden con estacionalidad. Puedes checar un análisis de estacionalidad, un análisis de demanda, está llegando el producto. Hay muchas situaciones por las que las ventas no necesariamente, incluso factores económicos, y gente que tiene la experiencia y ve los insights, ve las estadísticas, puede determinar, ¿no? Plataforma digital. Una plataforma que anticipar que usuarios tienen mayor probabilidad de abandonar el servicio. Su objetivo es intervenir ante perderlos. ¿Qué enfoque recomendarías? ¿Qué usuarios tienen la mayor probabilidad de abandonar el servicio? Datos, análisis o ciencia de datos. Pues en este caso hay un componente predictivo, te habla de una mayor probabilidad, usaremos ciencia de datos. Podríamos apoyarnos en análisis, por ejemplo, un análisis de cohort en SQL con subqueries, tendencias, pero en ciencia de datos podremos tener una tendencia, un forecasting para ver más predicción de datos. Compara tus decisiones, sería el punto número 2. Las situaciones, universidad, empresa y plataforma, qué enfoque elegido, qué necesitaría obtener la organización. Pues en primer lugar, en la universidad, el enfoque elegido es datos, estadística básica, a menos de que tengamos mucho volumen de datos. En empresa sería pues análisis con gente que tiene experiencia, insights, dimensiones medidas, business intelligence, plataforma, sería pues generalmente las plataformas tienen muchos datos masivos, un poquito podríamos utilizar Big Data, podremos analizar pérdida, retención, análisis de confort, un análisis de retención, hipótesis negativa y positiva, pero finalmente sí es un tema de ciencia de datos, aunque podríamos utilizar otras cosas para complementar mejor el análisis y la predicción. Detecta la diferencia que cambia de un caso al otro. En el caso A se necesita reglas muy estandarizadas, compartir un reporte de promedios con los diferentes alumnos. Caso B, ¿qué se necesita? Pues se necesita pues más que nada análisis, insights. Caso C, predicciones, incluso ver si vale la pena en términos de costo escalarlo a un proyecto de inteligencia artificial. Micro reto, la necesidad de cambio. La universidad modifica su petición, ya no quiere saber únicamente el promedio de calificaciones. Ahora plantea lo siguiente: queremos identificar qué factores están relacionados con la deserción de nuestros estudiantes. ¿Seguirías recomendando el mismo enfoque? No. ¿Qué enfoque recomendarías? Estamos aplicando deserción, sería el enfoque de análisis. ¿Qué está provocando? ¿Qué insights? ¿Qué cambió de un periodo para otro en la estacionalidad? ¿Qué factores y a quiénes vamos a involucrar para hacer este análisis de causa-raíz? Giro del reto. La universidad vuelve a cambiar su necesidad. Queremos anticipar qué estudiantes tienen mayor probabilidad de abandonar sus estudios durante el próximo semestre.
Queremos anticipar que estudiantes tienen mayor probabilidad de abandonar sus estudios durante el próximo semestre. ¿Qué enfoque recomendarías? Datos, análisis de datos, ciencia de datos. Estamos hablando de predictibilidad, de estacionalidad. Sería, en este caso, tendría que ser ciencia de datos por el tema del componente predictivo, pero podemos hacer un análisis para complementarlo también. Construye tu regla de decisión. Usaría datos cuando son soluciones estándar, que se repiten, que es de un periodo a otro, que se tienen que compartir, pero necesitan un análisis profundo. Usaría un análisis cuando estamos disminuyendo o aumentando algo, un análisis de causa raíz, preguntas por qué, para qué, cuándo, dónde, que podrían aplicarse estas dimensiones y measures para ver los insights de lo que está cambiando. Y usaría ciencia de datos cuando tenemos un componente predictivo, queremos proyectar, queremos predecir, queremos anticiparnos. Una aplicación de música quiere saber cuántos usuarios escucharon música esta semana. Enfoque, pues colectar los datos y hacer un count con SQL, con Python, con un data frame. Y como es una aplicación de música y es masivo, generalmente Big Data, necesitaremos almacenamiento en la nube, pero con un data frame, un simple manejo de datos lo podemos hacer. Una tienda quiere saber por qué disminuyeron las compras de sus clientes durante julio. Bueno, pues aquí las compras de sus clientes durante julio pues disminuyeron por lo que sería un análisis, estacionalidad, retención, medidas, measures, dimensiones, análisis como tal. Creo que no tenemos una tendencia todavía de ciencia de datos o de Big Data. Una aseguradora quiere saber qué clientes tienen la mayor probabilidad de cancelar sus pólizas durante los próximos 3 meses. ¿Qué clientes tienen la mayor probabilidad de cancelar sus pólizas de los 3 meses? Pues usaríamos un enfoque de ciencia de datos y también un análisis de cohort podría ser para proyectarlo. Entonces, entre esos dos, pero un análisis de ciencia de datos como quizás una regresión lineal o logística dependiendo de las variables, podríamos usarlo. Crea tu propio caso. Yo tengo un caso que estoy ahorita viendo que es mejor y que es más barato. Utilizar ciencia de datos para predecir cumplimientos de demandas y aperturas de nuevos productos como tal. ¿Qué datos me dan un insight de en qué mercado me va a funcionar mejor un producto para posicionarlo? En este caso de la industria alimenticia. Pero también es más barato hacerlo con agentes, que me permite hacer los agentes que la ciencia de datos no. Es más barata la ciencia de datos, ese tipo de cuestiones. ¿Qué beneficios tendrían? Es lo que estoy obteniendo. Me parece que podríamos predecir, que tenemos que predecir cómo se va a mover ese producto, dónde lo vamos a poner y con qué finalidad, y un agente me daría un análisis más granular de situaciones hasta incluso en tiempo real, si lo pudiera conectar con Kafka, pero es mucho más caro. Entonces, ¿qué es lo que más vale la pena? Eso es algo en lo que estoy trabajando. Deseo final, un director afirma, si tenemos muchos datos, entonces ya estamos haciendo ciencia de datos. No. No estoy de acuerdo, porque no hay un componente predictivo. Es una palabra que diferencia principalmente a la ciencia de datos, el componente predicción, vamos a decirle, componente predictivo, predicción, ticket de salida, algo que ahora es distinto, mejor. Antes de terminar completa, algo que ahora distingo mejor. Ok. Lo que yo distingo mejor es como tal que distingo mejor los límites entre datos, entre ciencia de datos y análisis, ¿no? Sobre todo la parte de análisis y ciencia de datos está muy relacionada y a veces se complementan, ¿no? Mi nivel de confianza para distinguir datos, análisis y ciencia de datos, todavía los confundo, no los confundo, empiezo a distinguirlos, sí los distingo, puedo diferenciarles, sí, puedo explicarlos, por ejemplo, sí, puedo recomendar qué enfoque utilizar ante un problema nuevo, sí, pero en términos de costos es muy difícil, todavía estoy identificándolo, sobre todo cuando usas ciencia de datos o AI. Unir todas estas partes, hay ciertas complejidades. Yo no soy un experto en ciencia de datos y tengo esa duda, ¿no? De
en donde podemos usar la ciencia de datos, se está automatizando, los agentes están automatizando la ciencia de datos, todas las funciones o solo algunas. Y pues eso serían prácticamente todas mis preguntas. Me considero más ingeniero de datos o de Machine Learning Operations, trabajo mucho con agentes, pero en términos de ciencia de datos eh, me gustaría saber y profundizar para ver cómo la puedo utilizar y si puedo mejorar mis costos o eh, cómo puedo afinar parámetros y hiperparámetros para que mis agentes o modelos funcionen mejor. ¿Qué me sirve ciencia de datos en mi caso?